Buenos días. El virulento ataque a plena luz del día Estrella, una mujer trans que se debate aún entre la vida y la muerte, ha estremecido a nuestra sociedad y ha puesto de relieve la importancia de la igualdad de derechos. Mi entrevista el día de hoy, que se dio apenas unas horas antes del violento incidente, es vital para entender las conexiones entre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que cierra las puertas al matrimonio igualitario, la actitud de algunos sectores de nuestra sociedad y la violencia contra los grupos más vulnerables. Los invito a ver con mucha atención esta entrevista. Buenos días, y hoy en De Frente con Sabrina Bacal está Enrique Jelensky, abogado y activista de derechos humanos, y estamos preguntando lo siguiente: ¿es para usted importante la postura que asuman los candidatos presidenciales sobre el matrimonio igualitario? ¿Por qué? Opine al hashtag De Frente Sabrina. Bienvenido, Enrique, a hablar de frente. Gracias, Sabrina. Me encanta tu programa y te agradezco por tenerme aquí. Gracias por estar aquí. Usted presentó una demanda de inconstitucionalidad en 2016 contra el Código de la Familia porque el mismo, según la demanda, atenta contra la igualdad de derechos. Además de abogado, usted es ciudadano panameño que se casó con su esposo en Reino Unido y su matrimonio no es reconocido en Panamá. En marzo la Corte falló finalmente después de 7 años de demora. ¿Cómo recibió usted ese fallo? Sabrina, me gusta cómo fraseaste la pregunta cuando dijiste que la demanda que se presentó en el 2016 era para reconocer la igualdad. Me gustó que no dijiste que fue para reconocer el matrimonio igualitario, porque en esa demanda en ningún momento en sus 20 páginas, 30 páginas, nunca se menciona la frase de matrimonio igualitario. Me gustó mucho que lo hayas fraseado de esa manera. Yo con John tengo 25 años de relación, 15 años de casado, hemos vivido en 4 países, en 3 continentes, incluyendo África, y en todos los otros países y continentes, menos Panamá, hemos gozado de los mismos derechos que las parejas heterosexuales. El derecho a extranjería, derecho de visita a hospital, derecho de heredar automáticamente. ¿De donar sangre? Total, sí. Todos los derechos. Igualdad de derechos, menos llegas a Panamá y sientes que estás en una cápsula del tiempo. Sientes que llegas a un continente que el 90% del continente americano, de Alaska a Patagonia, el 90% de su población vive en regímenes que reconocen la paridad legal. Llegas a Panamá, y te lo digo de frente, veo un discurso pueril y desconectado de la realidad. ¿Eso fue lo que sintió cuando se enteró en marzo del fallo? La decepción. Mira que la decepción no fue tanto la decisión, sino el estilo. ¿Te acuerdas que un día antes de salir el fallo, ellos sacaron un comunicado breve? Sé que ellos sabían cuál era la decisión, pero cuando yo recibo el fallo el día siguiente, son 90 páginas, las empiezo a leer y lo primero que percibo es un lenguaje tosco, gratuitamente lesivo. Cuando digo que es gratuito, es que para hacer el punto no tenían que recurrir a ese lenguaje. Y después la argumentación la encontré. Hablemos de esa argumentación que a mí también me llamó la atención. El contenido del fallo vincula el matrimonio a la reproducción, a pesar de que, y esto no tiene nada que ver con el tema de diversidad sexual, a pesar de que el 75% de los niños en Panamá nacen fuera del matrimonio. ¿Qué piensa usted como abogado de esta argumentación jurídica? Mira, en cuanto al contenido que me estás hablando, yo creo que hubieron 5 errores técnicos, pero letales. Cuando te digo letales es cuando la Corte Interamericana revise este fallo, va a encontrar 5 errores técnicos letales. Uno es el que tú mencionaste, la procreación. Sabrina, yo no creo que ningún país de Occidente tenga la procreación como el único fin del matrimonio. Ni tan siquiera te apuesto que el Código Canónico del Vaticano dice que ese es el único fin del matrimonio. ¿Te puedo hablar de los otros errores técnicos? Claro. El otro es
la definición de derechos universales, ellos en 2 ocasiones, yo creo que era un error, ellos en 2 ocasiones en la deliberación dicen que el derecho de las parejas homosexuales no es universal porque no está reconocido en la mayoría de los países. Ellos en la mayoría de los países incluyen África y Asia. Cuando un estudiante toma un curso de derechos humanos, en la primera media hora sabe cuál es la definición de universal. Universal no tiene que ver con el número de países que reconoce. Universal tiene que ver que nace con tu cualidad universal de ser humano. Claro. Tú naces con ese derecho, el Estado no te lo otorga. Así que ese es un error fatal. El otro error letal es el bloque de constitucionalidad, haber ignorado la opinión consultiva del 2017. De la Corte. Exacto. No lo integraron. Esto es parte del derecho interno de Panamá, en el sentido de que la Corte Suprema de Panamá, la Corte Interamericana es la última instancia en derechos humanos por 2 razones. Uno, porque Panamá suscribió la Carta Americana y la Carta Americana en su texto dice que el máximo intérprete de esta Carta Americana es la Corte Interamericana. Y no solo eso, sino que el doble vínculo de Panamá es que en 1990 Panamá voluntariamente y sin reservas se adscribe o se somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana en relación de derechos humanos. Para decírtelo en palabras simples, la Corte Suprema en Panamá es la máxima autoridad en todos los asuntos legales, menos en derechos humanos. En derechos humanos, la última instancia es la Corte Interamericana. Exacto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en términos muy duros después del fallo. ¿Cuál es el estatus de este caso internacionalmente? Yo leí un tuit en ese momento suyo que decía: la batalla continúa, pero continúa en el ámbito internacional. Sí, ya la denuncia está ante la comisión. La comisión, no sé, bueno, tú lo debes saber, se pronunció a los pocos días. Sí. Tú sabes que yo hasta sospeché que la razón por la que se pronunció tan rápidamente fue por el lenguaje tosco, lesivo, más que por las argumentaciones, vejatorio. Y también porque es el primer país, luego de la opinión consultiva, es el primer país de toda la región que falla en contra de la opinión. Porque ya falló Ecuador, Ecuador, Bolivia, Chile y Costa Rica. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Roberta Clark, ahora le pregunto sobre eso. Hay quienes, y voy a tratar de hacer un poco abogado del diablo, preguntan por qué no es suficiente con la unión civil si la comunidad LGBTI más tiene una obsesión con la palabra matrimonio. Es la misma pregunta que me vengo preguntando desde hace varios años. Yo creo que aquí había una tergiversación. Aquí si tú visitas la hemeroteca, te vas a dar cuenta que siempre se habló de paridad legal e igualdad legal. Y en el 2018, cuando sale la opinión del 2017, pero fue publicada en enero del 2018, ya tú ves que los grupos antiderechos, sabiendo el contenido de la opinión, se centran en el matrimonio igualitario. Cuando la opinión consultiva habla de la paridad legal en todos los aspectos y solamente en una frase mínima al final dice que en la medida en que no existe una figura jurídica en ese país, se tiene que implementar el matrimonio igualitario. Aquí en Panamá no existe. ¿No existe unión civil igualitaria? No existe porque en el 2003 se presentó un proyecto y no solo la Asamblea y la Iglesia se opusieron, sino que perversa y sádicamente en el 2004 reformaron la Constitución Nacional para prohibir que los efectos de la unión de ellos fueran extensivos a las parejas homosexuales. Ahora que menciona la Iglesia, vamos a hacer una pausa porque vamos a hablar del papel de la Iglesia y también de la polarización que genera este tema en una sociedad como la panameña. Quédese aquí en De Frente, hoy conversando con Enrique Yelensky.
Sigo conversando de frente con el abogado Enrique Yelensky. Estamos hablando sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le cierra las puertas al matrimonio igualitario y sobre la polarización que esto genera en la sociedad panameña. Enrique, yo le hablaba y usted mencionaba el lenguaje tosco del fallo. Y yo pregunto si ese lenguaje tosco no es de alguna manera el reflejo de una polarización de la sociedad en este mismo tema, porque lo ven, o hay muchas personas que lo tienden a ver como un tema de moral y religión y no como un tema de derechos humanos. Sobre la Iglesia Católica, que creo que juega un papel fundamental en Panamá, escuchamos nuevamente al Papa Francisco decir en el cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa que la Iglesia tenía las puertas abiertas a todo el mundo, incluidos a los homosexuales. Usted, antes de interponer su demanda de inconstitucionalidad contra el Código de la Familia, intentó tener una conversación, un acercamiento con la Iglesia. O sea, ¿cómo usted compara esa posición del Papa con lo que usted ha vivido o vivió en ese momento con la Iglesia Católica en Panamá? Ok, Sabrina, he apuntado aquí varios puntos. Empezaste con una introducción, te quiero por favor extender ese, sí. Cuando tú hablas de que se cerró, el fallo cerró el matrimonio, el fallo cerró la dignidad, dar igualdad de derechos y entre todo eso el matrimonio igualitario. Aquí se ha polarizado precisamente por la manipulación del tema. Han usado el caballito de batalla del matrimonio igualitario precisamente para no dar derechos iguales. En cuanto a la Iglesia, te lo digo de frente, como este programa, y te lo digo algo que no he dicho públicamente. En el 2016, antes que se hiciera pública la demanda, que se habrá hecho pública al mes siguiente, enviamos 2 WhatsApps a un obispo, que sabemos que lo recibió porque nos respondió, en el que pedíamos una reunión con el tema. Nosotros ya vislumbrábamos en el 2016 esta polarización que se iba a dar debido, yo soy panameño, yo conozco la psiqui del panameño, ¿no? Y ha sido tan decepcionante que jamás en 7 años nos han llamado para preguntarnos qué buscan ustedes, para consultarnos. Y no es que no se han pronunciado sobre el tema, se han pronunciado tantísimas veces sin hablar con nosotros. Entonces me ha decepcionado. No sé cómo calificarlo, no sé si es una ingenuidad que se han dejado manipular por un grupito de laicos fundamentalistas, no sé si es una incapacidad pueril de manejar este tema, o no sé si es una falta de liderazgo. Pero esa ha sido mi experiencia. Interesante esa experiencia que nos comparte. Panamá vive en este momento una campaña electoral en un ambiente muy tenso, muy polarizado, con muchos otros temas, especialmente la corrupción, el tema de minería. Por todo eso, espero tener tiempo de preguntarle como abogado. Pero creo que la pregunta primordial es, ¿por qué debería ser importante el matrimonio igualitario para alguien que Sabrina, ¿sí? Llevo 6 años preguntándome lo mismo. Llevo 6 años preguntándome cómo en las elecciones pasadas se forman partidos políticos en contra de este tema, con todos los problemas que hay en Panamá. ¿Cómo en estas elecciones se forman partidos políticos en contra de este tema? Con todos los problemas que existen en el país, es la misma pregunta que yo tengo. Si me preguntas, perdóname, pues... ¿Por qué es importante? O sea, para un votante claro, que está viendo. ¿Por qué yo opino igual. Yo opino que este es un tema que no debería ser politizado, es una pregunta que me pregunto, y yo creo que es mala fe politizar este tema. Si tú te recuerdas, en las elecciones pasadas hubo un partido que se formó especialmente contra este tema, sacó menos del 1%. Y a los 6 meses, cuando le preguntaron al candidato presidencial de qué se arrepiente usted o qué falló en la campaña, él dijo, me arrepiento de haber politizado este tema. Y tú lo ves ahora, se está politizando nuevamente. Sí, el tema se está politizando nuevamente, por eso le pregunto, de las respuestas que usted ha escuchado de los candidatos presidenciales, ¿cuál le ha parecido la más acertada, tanto desde el punto de vista de derechos humanos como desde el punto de vista de empatía? Mira, no soy miembro de ningún partido, así que esto nada tiene que ver con afiliación partidista. El mejor
el masterclass ha sido Martín Torrijos. ¿De verdad? Sí. Martín Torrijos, en una entrevista en especial con una periodista Jaramillo, habló elegante, con la gravedad del tema, con el respeto del tema, sin pormenorizar en ningún lado. Y cuando te digo que fue un masterclass, no es porque habló a favor de un lado o del otro, sino cómo se mantuvo en la raya adecuada y cómo lo articuló. Así que ese es uno. Así que lo felicito a Martín Torrijos. El otro es, no soy miembro de su partido, es Richard Morales. Richard Morales ha sido el único candidato que frontal y sí, en la elección pasada y en esta está de vicepresidente. Y radicalmente humano hasta con nosotros. Y tú sabes una cosa, tanto que hablan del cuco comunista y que si él es un candidato comunista, y para mí, él ha sido más humano que cualquier obispo en Panamá. Muy interesante esa respuesta. ¿Cuál le parece la postura más peligrosa en términos de derechos humanos o menos empática de lo que usted ha escuchado en esta campaña política? Pero sin duda, País, sin duda. País utiliza un lenguaje que sataniza, otra vez un lenguaje infantil, otra vez un lenguaje manipulador de este tema. Este es un tema de derechos humanos, no debería ser politizado. Y tú sabes una cosa, Sabrina, no me extrañaría que algunos partidos no quieren aliarse con él, porque en la política se ha demostrado que hay partidos que restan y no agregan. Recuerda que la vez pasada el otro no recibió ni el 1%. Interesante ese análisis que hace. Quiero hablar de otros temas. Dale. Hablemos del contrato minero, que genera un amplio debate nacional, donde hay posturas distintas de los candidatos y donde parece haber una postura mayoritaria en la Asamblea, pero con unas oposiciones muy valientes de parte de la bancada independiente. Como abogado, ¿usted ha tenido oportunidad de leer el contrato? ¿Qué piensa de ese borrador de contrato? Primer caveat, no soy experto en derecho minero. Segundo, especificación, sí me lo he leído. Creo que como abogado y como ciudadano tengo el deber de leerlo, no dejarme llevar por los twitters. Y sí, lo he leído dos veces y mi primera reacción fue quedar impresionado con las fórmulas algebraicas. En los anexos ponen unas fórmulas algebraicas que garantizan un rédito mínimo por un número limitado de tiempo y me impactó. Eso fue un trabajo casi que de algoritmos. Pero mi segunda reacción es, ¿por qué no se blindó el tema ecológico de esta misma manera y este mismo tesón con el que pusieron? Si tú lees las cláusulas ecológicas, parece una desiderata, un listado de deseos. Pareciera que no tuviera garra, y ahí le faltó garra al contrato. Y segundo, y ya mi último aporte a este tema, un principio fundamental de derecho minero es la soberanía permanente sobre el recurso natural. La soberanía se desglosa en propiedad y en control. La propiedad no está en juego. Sabemos que Panamá recibe regalías porque es el dueño del recurso natural, pero el control para mí ha sido cedido. Si tú lees el contrato, la manera que está redactada las cláusulas de los deberes del contratista dice permitir al Estado enviar un inspector, permitir al Estado, o sea, como que ellos son los dueños de ese enclave y permiten no, debe haber sido redactado no obstaculizar la inspección del Estado, no obstaculizar la entrada del Estado. Y para mí eso hubiera sido la reacción correcta. Ahora mismo yo la encuentro ofensiva en esos términos. Independientemente de la postura que se tenga, ya sea jurídica o quizá desde el punto de vista medioambiental, en el tema de lo que implica la minería de cielo abierto, este debate nacional también da para pensar conflictos de intereses que no se comunican y también que vivimos al final en un país de socios y primos. ¿Cómo se siente usted que ha vivido en, ya me dijo, 4 países, 3 continentes, donde se le reconocen sus derechos a su pareja y a usted completos, viviendo y viendo una elección en un país donde al final la corrupción es evaluada o no, si es mi amigo o es mi pariente? Te lo digo de frente, y un término técnico.
esa república de primos y socios, en un término técnico, es burocracia. Es una falta de democracia. Nuestro país es una democracia muy incompleta. En nuestro país rige la burguesía. Gente como tú y como yo. Si tú me ofreces ahora una cerveza, luego yo estoy nervioso, pero si tú me ofreces una cerveza y yo me la tomo y salgo en carro y atropello a alguien, las posibilidades de yo ir a la cárcel son mucho más mínimas que las de un ciudadano de a pie. Y eso, yo creo que los 4 millones de personas de Panamá opinan igual que yo. Entonces tenemos que ponernos la mano en el corazón y reconocer que nuestra democracia es muy, muy deficiente. Y por eso te uso el término burocracia. Muy interesante lo que ha dicho Enrique Yelensky sobre ese país de primos, también sobre el contrato minero. Quédese aquí en De Frente, seguimos hablando mucho más con el abogado Enrique Yelensky. Seguimos conversando en De Frente con el abogado Enrique Yelensky, que nos ha hablado en términos muy abiertos de cómo se siente. De frente. De cómo se siente con el fallo de la Corte y también con la polarización que ha generado este tema en la sociedad. Hay quienes hablan de una homofobia muy fuerte, que se ve sobre todo en redes, pero también en algunas leyes y disposiciones que definitivamente no hacen sentido. ¿Usted considera que eso es lo que está subyacente e incluso en temas como el machismo que explicarían el aumento de casos de violencia contra la mujer? O sea, ¿cuál es el diagnóstico que usted como abogado, ciudadano y activista de derechos humanos hace de nuestra sociedad? Te lo doy como ser humano y como panameño, no como activista ni como abogado. Cuando yo fui a un colegio católico jesuita, muy buen, creo que me formaron con discernimiento y siempre me hablaban de la democracia, el capitalismo, el socialismo, pero nunca mencionaron el patriarcado. Entonces cuando voy a la universidad o cuando voy a vivir a otros países, oigo mucho la palabra patriarcado y yo hasta me reía, la feminista, yo no entendía lo del patriarcado. Y ya con el paso de los tiempos y a mi edad me doy cuenta que estaban claritas. El patriarcado es mucho más estructurante en nuestra sociedad que el sistema económico. Y yo creo que el patriarcado crea un ideal, y el ideal es un hombre blanco, rico y heterosexual. Y yo creo que el machista es un hombre frustrado que no llega a ese ideal. Y entonces la agarra contra lo diferente, contra la mujer, contra el pobre, contra el homosexual. Ese es mi análisis. ¿Qué posibilidades de cambio ve usted en la sociedad panameña? Porque al final, si miramos lo que ha ocurrido en casi el 90% de países de la región, es una cuestión de tiempo. ¿Va a llegar más tarde, pero va a llegar? ¿O hay algo en Panamá que lo hace especial? No tenga dudas que va a llegar. Esto va a llegar. Esto va a llegar porque la demografía del continente, o sea, el 90% ya está bajo este régimen legal. Son las 3 regiones más pobres, las más atrasadas tradicionalmente, el altiplano andino, el Caribe y Centroamérica. Son las únicas que no lo reconocen. Y ya tú ves que desde la opinión, ya Ecuador, Cuba y Bolivia, o sea, en todas las regiones que te he mencionado, ha habido un avance, menos en Panamá. Panamá tiene, la psique del panameño tiene un grado alto de ombliguismo, de mirarse el ombligo. Yo creo que el panameño desde chico nos han vendido la idea que somos centro del mundo, corazón del universo. Y cuando uno está saturado de uno mismo, uno deja de ver para afuera. No tienes nada que aprender. Si tú eres lo máximo y tú eres el corazón del universo, tú no miras para un lado, ni aprendes de nada. Yo creo que eso es otro factor importante. No se mira en términos de derechos humanos, pero por ejemplo sí en corrupción, porque tenemos un expresidente condenado en primera instancia, en el caso New Business me refiero a Ricardo Martinelli, no sabemos si va a correr o no va a correr, pero tenemos 2 expresidentes en la lista de corrupción significativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué tanto pesa en la opinión pública? Estamos haciendo un análisis de alguna manera en la sociedad panameña. Los Estados Unidos, la opinión de los Estados Unidos y tener o no un presidente que tenga una buena relación con la potencia. Mira,
en el 2015, antes del 2015, muchos países en Europa habían dado la paridad legal a las parejas homosexuales. Y en el 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos lo otorga. Y yo dije, este es el momento de Panamá. Panamá siempre. Mira hacia Estados Unidos. Independientemente de lo que dijera Europa, el mundo entero, pero Estados Unidos iba a marcar. Así que es importantísimo en la psique del panameño la opinión de Estados Unidos, definitivamente. Pero hay un retroceso allá y hay un proceso parecido con el expresidente Trump. Mira, la vida son espirales. El espiral, tú crees que vas para atrás y tú ves que la espiral sube. Tú crees que vas para atrás. La humanidad no la para. El progreso de la humanidad nada para. Tú creerás que estás yendo para atrás, pero en verdad siempre se sube. Y te digo una cosa, en los últimos 25 años este auge en cuanto a los derechos de las parejas homosexuales ha sido dramático, y esa es mi opinión, es porque se demostró, en el primer país se demostró que el presupuesto nacional no se afecta. Y segundo, que no le quita el derecho a nadie. Nadie queda mermado. Entonces, cuando un país demuestra eso, el segundo, el tercero, el cuarto, y ahora tú ves que el 90%, porque se demostró que aquí nadie queda mermado, ni económicamente ni en sus derechos. Quiero pedirle un mensaje de cierre. Yo creo que usted es una persona que es una referencia, un referente para aquellos que luchan por el respeto de la igualdad de derechos y nos ha dado una visión desde su experiencia personal. ¿Qué le diría a los panameños que están viendo este programa y están viviendo y mirando de cerca con más o mayor interés sobre las opiniones de derechos humanos de los candidatos presidenciales? Yo le diría a ellos que cuando un sector gana libertades, todos ganamos libertades. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial se prohibió el antisemitismo, los afrodescendientes ganaron libertades. Cuando los afrodescendientes ganaron libertades, las mujeres ganaron libertades. Cuando las mujeres ganaron libertades, los homosexuales ganaron libertades. Aquí ganamos todos. Y también en cada una de esas conquistas se va desbaratando el patriarcado que nos estructura. Bueno, me ha encantado ese mensaje para cerrar este domingo. Muchas gracias, Enrique Yelensky, por hablar de frente. A ustedes también por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo.